En una época marcada por el caos y la opresión, una mujer se levantó como voz de justicia y guía espiritual para todo un pueblo. Débora, profetisa y jueza de Israel, lideró con fe, sabiduría y una valentía que desafió toda lógica humana. Este video te lleva al corazón de su historia, desde el clamor del pueblo bajo el yugo cananeo hasta la victoria milagrosa que cambió el rumbo de la nación. Verás cómo Dios usó a una mujer, a un guerrero y a una aliada inesperada para demostrar que su plan siempre se cumple, sin importar las circunstancias. Acompáñanos en este recorrido bíblico cargado de enseñanzas profundas, decisiones valientes y momentos que aún hoy inspiran a vivir con propósito. Mantente atento, lo más impactante está por llegar. Suscríbete, dale like, comenta tu opinión y comparte este video con quienes buscan respuestas en la fe. Débora no fue solo una mujer destacada en la historia de Israel. Fue una fuerza imparable en tiempos donde la voz femenina era casi inaudible. En medio del caos y la opresión, cuando el pueblo de Dios parecía haber olvidado su pacto, ella se levantó como profetisa, jueza y guía espiritual. Su liderazgo no surgió del poder político ni de la fuerza militar, sino de una fe arraigada y de una conexión genuina con el Dios de Israel. Mientras los hombres temían y las tribus vivían bajo el yugo cananeo, Débora escuchaba la voz del Señor y hablaba con autoridad. Era luz en una época de oscuridad espiritual. El pueblo de Israel atravesaba un tiempo de profunda decadencia. Tras la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a caer en la idolatría, desviándose de los caminos del Señor. El resultado fue inevitable. Dios permitió que cayeran bajo el dominio de sus enemigos. Jabín, rey de Canaán, ejercía un control brutal sobre ellos, y su comandante, Sísara, con sus 900 carros de hierro, mantenía al pueblo sumido en el miedo y la sumisión. Por 20 años, la opresión fue constante. No había paz, solo tributos abusivos, violencia, saqueos y desesperanza. En ese escenario de angustia, el clamor del pueblo llegó una vez más hasta el cielo. Pero Dios, fiel a su misericordia, no ignoró ese grito, y en lugar de levantar a un guerrero o a un rey, eligió a una mujer para traer dirección y esperanza. Débora ya era conocida como una figura de sabiduría y justicia. Se sentaba bajo una palmera entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, donde los israelitas acudían a ella en busca de juicio. Esa escena cotidiana encierra una verdad poderosa. Aún en la crisis, Dios preserva líderes que guían con discernimiento. La sombra de aquella palmera era un refugio de justicia en un mundo de injusticia. Débora no solo juzgaba disputas civiles. Su función era profundamente espiritual. Era profetisa, lo que significa que recibía palabra directa de Dios. Su discernimiento no venía del conocimiento humano, sino de la revelación divina. Y eso era lo que la hacía tan respetada. En tiempos donde el liderazgo femenino era impensable, ella demostró que el llamado de Dios no se ajusta a los estándares sociales. Él escoge a quien quiere, cuando quiere y cómo quiere. ¿Cuántas veces limitamos lo que Dios puede hacer por el género, la edad o el pasado de una persona? En medio de la oscuridad, Dios trazó un plan para liberar a Israel. Esta vez involucraría tanto a Débora como a un líder militar llamado Barak, un hombre valiente de la tribu de Neftalí. Débora, obediente a la voz de Dios, lo mandó a llamar con un mensaje contundente. Debía subir al monte Tabor y reunir un ejército de 10,000 hombres. Dios mismo atraería a Sísara hacia el arroyo Cisón y lo entregaría en sus manos. La misión estaba clara, la estrategia divina estaba en marcha, pero el miedo aún persistía. Barak escuchó el llamado y entendió su gravedad. Sabía que enfrentarse al poderoso ejército cananeo no era tarea sencilla, y aunque era valiente, no se sentía preparado para hacerlo solo. Su respuesta fue honesta. Si tú vienes conmigo, iré, pero si no vienes conmigo, no iré. No era cobardía, era la certeza de que la presencia de Débora representaba el respaldo espiritual de Dios. Barak entendía que el poder militar no era suficiente. Necesitaba la dirección profética, el corazón que escucha a Dios.
Débora aceptó, pero le advirtió algo crucial. La gloria no será tuya, porque Jehová entregará a Sísara en manos de una mujer. Esta declaración no era solo una profecía, sino también una lección sobre la soberanía de Dios. La victoria no siempre será como la imaginamos, ni los héroes serán quienes esperamos. A veces, la gloria será para los que ni siquiera pisaron el campo de batalla. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios, aunque eso signifique no recibir el reconocimiento? Lo que estás viendo es solo el comienzo. Hay verdades sorprendentes por revelarse. Suscríbete, dale like y activa la campanita para seguir explorando el poder de la fe en acción. Débora marchó con Barak, y juntos comenzaron a movilizar a los 10,000 guerreros de Neftalí y Zabulón. La presencia de Débora, más allá de su rol como líder, era una fuente de motivación y esperanza. Para los soldados, verla allí era una señal de que Dios estaba en medio del campamento. En una cultura donde las mujeres no lideraban ejércitos, ella rompía paradigmas por una causa mayor. No buscaba poder, sino obediencia. No perseguía honra, sino fidelidad al mandato del Altísimo. Los ejércitos comenzaron a moverse. Desde la ciudad de Cedes, Barak y sus hombres subieron al monte Tabor. No era una elección táctica menor. Aquella colina ofrecía una vista privilegiada del terreno, un punto estratégico para observar al enemigo. Mientras tanto, Sísara, confiado en su fuerza numérica y en sus carros de hierro, fue informado de la movilización israelita. Sin dudarlo, reunió a todos sus soldados y se dirigió al arroyo Cisón, preparado para lo que pensaba sería una victoria rápida. Pero Sísara ignoraba que estaba cayendo directamente en el plan de Dios. La tensión crecía. Desde la cima, Barak y sus 10,000 hombres aguardaban el momento preciso. Débora, con los ojos fijos en el campo de batalla, recibió dirección del Señor. Entonces se volvió hacia Barak y le dijo: «Levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido el Señor delante de ti?». Estas palabras no eran simple ánimo, eran una confirmación divina. El tiempo de actuar había llegado y la victoria ya estaba escrita desde el cielo. Barak descendió del monte con sus hombres, pero lo que ocurrió a continuación fue más allá de la estrategia humana. Dios intervino directamente. De forma repentina, el río Cisón se desbordó. Una tormenta enviada por el Señor convirtió el terreno en barro espeso, inmovilizando los pesados carros de hierro que daban ventaja a los cananeos. Aquella herramienta de terror se volvió inútil ante la mano de Dios. Lo que parecía una batalla perdida se transformó en una masacre de justicia divina. Los israelitas, ahora con la ventaja, cargaron con valentía. La confusión se apoderó del ejército de Sísara. Sus soldados, sin movilidad, cayeron en desorden. El Señor los desbarató delante de Barak, y el pánico se apoderó de los enemigos. No hubo tiempo para reorganizarse ni para huir en formación. Uno tras otro fueron cayendo a filo de espada, hasta que ninguno quedó con vida. El poder opresor que había afligido a Israel por 2 décadas fue quebrado en cuestión de horas. Sísara, viendo la derrota inevitable, abandonó su carro y huyó a pie. Ya no era el temido comandante, ahora era solo un hombre derrotado, escapando desesperadamente por su vida. Buscando refugio, llegó hasta la tienda de Jael, la esposa de Heber el ceneo. Ella lo recibió con hospitalidad aparente, le ofreció leche en lugar de agua, lo cubrió con una manta y le dio seguridad. Pero Jael tenía claridad sobre a quién estaba alojando. Sabía que el enemigo de Israel estaba bajo su techo, y no dudó en actuar. Cuando Sísara cayó rendido por el cansancio, Jael se acercó con decisión. Tomó una estaca y un mazo, y en silencio ejecutó un acto que marcaría la historia. Le clavó la estaca en las sienes, atravesándole la cabeza hasta el suelo. La profecía de Débora se cumplió con precisión. No fue Barak quien recibió la gloria final, sino una mujer que, sin ser guerrera, se convirtió en instrumento de liberación. ¿No es este un recordatorio de que Dios usa a quienes tienen el corazón dispuesto, más allá de su rol o reputación? Barak llegó poco después.
Jael salió a su encuentro y le dijo: «Ven, y te mostraré al hombre que buscas». Al entrar en la tienda, encontró a Sísara muerto. Aquella escena, un guerrero formidable derrotado no por un ejército, sino por una mujer decidida, confirmaba que esta no era una victoria común. Era una lección de soberanía divina. Dios había usado a Débora, a Barak y a Jael en una obra perfectamente orquestada para liberar a su pueblo. La derrota de Sísara fue solo el principio. Con la caída de su comandante, el dominio del rey Jabín comenzó a tambalearse. El pueblo de Israel, antes oprimido, comenzó a respirar libertad nuevamente. Las cadenas invisibles que los ataban durante 20 años fueron rotas por el poder de Dios manifestado en la obediencia de sus siervos. Esta victoria no era solo militar, era espiritual. Era la respuesta de Dios al clamor de un pueblo quebrantado que finalmente volvió su corazón a Él. La historia de Débora nos recuerda que la fe activa transforma realidades. No olvides suscribirte al canal, darle like al video, activar la campanita, comentar si te inspiró, explorar más contenido bíblico y estar atento a lo nuevo que viene.